Hoy nos vamos a meter de lleno en un solo mes, enero de 2026, en una ciudad mexicana, Salamanca. Un mes que bastó para que una ola de violencia amenazara con desgarrar por completo a toda una comunidad. Esa es la pregunta central aquí. Y ojo, no estamos hablando nada más de estadísticas de crimen, sino de entender cómo colapsa la vida de todos los días, cómo el miedo se convierte en la nueva normalidad. Vamos a ver paso a paso los hechos que llevaron a este punto de quiebre. Todo esto explotó en la conciencia nacional a raíz de un solo evento. Un ataque brutal que convirtió a un simple lugar de reunión familiar, de amigos, en una auténtica escena de terror. Imaginen la escena. Es el 25 de enero en la comunidad de Loma de Flores. Acaba de terminar un partido de fútbol. La gente se queda a convivir, a platicar. De repente irrumpe un comando armado. Y esto no fue un enfrentamiento, no. Fue una ejecución masiva. Dispararon contra todos, jugadores, espectadores. La evidencia es brutal. Más de 100 casquillos de armas de alto poder. El saldo, 11 personas muertas y otras 12 heridas. Esto, pues, ya no es delincuencia común, es una operación de tipo militar. Pero, y esto es lo más escalofriante, la masacre no fue algo que pasó de la nada, fue, en realidad, la terrible culminación de una campaña de violencia que duró todo el mes y que tenía a la ciudad completamente paralizada de pánico. Si vemos la línea de tiempo, nos damos cuenta de que esto fue una escalada, un terror que no paró. Empezamos el 10-11 de enero con 17 asesinatos, muchos de ellos jóvenes. Días después, un negocio, el Bar Despecho, se rinde y anuncia que cierra para siempre. Imaginen, la vida social, apagándose. Luego, el 21 de enero, la amenaza sube de nivel, a escala nacional, una bomba en la refinería. Y justo un día antes de la masacre de la Cancha, otros 5 asesinatos. Claramente, esto es un patrón de terror constante que paraliza todo. Pero bueno, detrás de las cifras, de los eventos, ¿quiénes eran las víctimas? Es importante ponerle rostro a esta tragedia para entender la dimensión humana. Como Edwin, un chico de 17 años apenas, un estudiante de excelencia que soñaba con ser ingeniero agrónomo. Todo su futuro borrado en un instante. O piensen en Daniel, ingeniero industrial en una planta automotriz. Él era uno de los pilares económicos de la región, un joven que a base de puro esfuerzo se había forjado un futuro. La violencia no solo arrebata vidas, destruye el capital humano de una ciudad. Y quizá ningún caso muestra lo indiscriminado de la violencia como el de María Juana Cano, 65 años, una ama de casa. Su único error, caminar hacia una junta de vecinos justo cuando empezaba un ataque dirigido a unos estudiantes. Ella quedó en medio del fuego cruzado, un símbolo de cómo la ciudadanía estaba totalmente atrapada. Este detalle que viene de los reportes es, de verdad, te hiela la sangre. El miedo llegó a tal punto que las familias de las víctimas tuvieron que velar a sus muertos encerrados, con candados en las puertas, por temor a que los asesinos volvieran. Cuando ni siquiera el luto es un acto seguro, es porque algo muy fundamental en la sociedad se ha roto. Ok, ya vimos el horror. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de toda esta brutalidad? Vamos a analizar a las facciones que están peleando por el control de la ciudad. En el fondo, es una guerra por el territorio. Por un lado, tienes al cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere el control total del estado para asegurar sus rutas hacia Estados Unidos. Y por el otro, al cártel de Santa Rosa de Lima. Este último está más debilitado, fragmentado, pero sus células usan el terror a nivel local, la extorsión y el robo de combustible para seguir operando. Salamanca, lamentablemente, está atrapada justo en medio de esta lucha de poder. Un informe de seguridad usa un término que es clave aquí: insurgencia criminal. Y esto es crucial. Significa que lo que pasa en Salamanca ya no es delincuencia común. Es una situación donde grupos armados le han arrebatado el control de la vida cotidiana al Estado y usan el terror contra la población como su principal herramienta para dominar. Y la cosa no para ahí. El conflicto local estaba a punto de convertirse en una amenaza para la seguridad de todo el país. El 21 de enero, ¿qué pasa? Dejan un paquete bomba afuera de la refinería Riama, una de las más importantes de México. Y no era una broma, ¿eh? El ejército confirmó que era un explosivo real. A esta táctica se le llama petroterrorismo. El objetivo es clarísimo, es un chantaje al gobierno federal, amenazando la arteria energética del país. Y no era la primera vez. Ya en 2021, un ataque con bomba en un restaurante había demostrado lo que eran capaces de hacer. Frente a todo esto, uno pensaría que la respuesta del gobierno sería contundente, ¿no? Bueno, aquí es donde la historia se pone paradójica. A ver, sobre el papel, los números impresionan.
Estamos hablando de más de 4.000 elementos federales y de la Guardia Nacional desplegados en el estado de Guanajuato. En teoría, la zona debería ser una fortaleza. Pero, ¿de qué sirve todo ese despliegue si una de las masacres ocurrió a solo 600 metros de un retén permanente de la Guardia Nacional? Esto nos obligó a preguntar, ¿la estrategia está funcionando? Porque parece que los grupos criminales simplemente se mueven con más inteligencia, evitando los puntos de control fijos. Y miren, la declaración del alcalde de Salamanca, César Prieto, lo resume todo. Por un lado, sale a decir con firmeza que hay grupos tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr, pero al mismo tiempo está pidiendo más ayuda federal. Esa dualidad nos muestra la enorme brecha que hay entre el discurso oficial y la desesperada realidad de una ciudad sitiada. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la más importante quizá. Lo que pasó en Salamanca ese enero, el colapso de la seguridad, la parálisis de la vida civil, la amenaza a la infraestructura nacional, ¿fue un caso aislado o es una advertencia de lo que podría pasar en otras partes del país si esta insurgencia criminal sigue avanzando?